Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hacia lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos aquí, en Área 917. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el archivo de Stonehenge. Les saluda Cindy Torres y les invito a que se acomoden para continuar nuestro recorrido por Gran Bretaña. Mencionamos en el programa anterior que Stonehenge es un monumento neolítico tipo Cromlech de la Edad del Bronce, que fue el periodo de la civilización en el que se desarrolló la industria de este metal, resultado de la aleación de cobre con estaño. Se habla mucho de este monumento, pero las conversaciones o comentarios que nunca acaban y no obtienen respuestas definitivas es sobre el origen de Stonehenge. Stonehenge es la construcción megalítica más fascinante de la historia. Su construcción se remonta a civilizaciones que no dejaron a su paso escritos que nos permitieran conocer con seguridad su origen. El misterio de Stonehenge llegó hasta el rey Jaime I de Inglaterra, quien en el año 1620 encargó al arquitecto Inigo Jones que investigara todo lo referente al conjunto. El nacimiento de la arqueología estaba aún a un siglo y medio de distancia, por lo que Inigo Jones hizo lo que sus recursos le permitían. Finalmente, llegó a la conclusión de que era un templo romano dedicado al cielo, construido poco después del año 79 después de Cristo. Tal vez esto agradó al rey, pero esa versión fue refutada debido a que Stonehenge ya era un conjunto milenario en época del Imperio Romano. En el siglo XVII apareció en escena John Aubrey, en el periodo 1626-1697, escritor y estudioso de la antigüedad, quien investigó los monumentos megalíticos de Inglaterra y sugirió por primera vez que Stonehenge era un templo construido por los druidas. Ese mismo siglo, William Stukeley realizó un estudio que reiteró y expandió el origen druídico de Stonehenge. Stukeley era masón, parte de una comunidad cuyos orígenes forzosamente han intentado remontarse a tiempos de los druidas y el antiguo Egipto. Pero según investigadores, los druidas, aquellos antiguos sacerdotes celtas, no tenían que ver con Stonehenge, puesto que dicho complejo megalítico existía desde 2 milenios antes. Sin embargo, esto dio lugar a innumerables artificios que representaban a Stonehenge como un templo ritual en donde los druidas propiciaban a los dioses de la naturaleza mediante sacrificios humanos. Incluso una piedra que yace en posición horizontal en el centro de Stonehenge fue bautizada como la piedra del altar o piedra de la matanza, cuando en realidad se trata simplemente de un megalito caído en tierra. Finalmente, en 1985, el gobierno británico decidió hacerse cargo de la protección y conservación de Stonehenge. Aún no puedo creer que tenga frente a mí a Stonehenge y que el solsticio esté comenzando. Me pregunto,
¿Qué hacían para este día las personas que crearon esta maravilla? El misterio y la magia de Stonehenge continuó en el hablar de la gente. Algunos le atribuyeron poderes curativos, entre ellos el poder de hacer fértil a cualquier pareja que durmiera en sus terrenos. Otros mencionan que era un sitio donde las brujas realizaban ritos. Debido a esos comentarios, Stonehenge estuvo a punto de ser destruido. Suponiendo que los constructores de Stonehenge hubiesen alineado el centro del conjunto con la piedra talón con una exactitud total con respecto al conocido desplazamiento de precesión, permitiría conocer en qué fecha Stonehenge se había creado como templo solar. Los cálculos del astrónomo Norman Lockyer le dieron la fecha de 1800 a.C. Entonces, para Norman, Stonehenge era un templo dedicado a los movimientos del Sol y de la Luna. Stonehenge representa un colosal esfuerzo de planeación y elaboración. Definitivamente, no se hizo de un día para otro. Para los investigadores, especialmente para Richard Atkinson, fue construido en diversas formas a lo largo de la vida de 40 generaciones. Para él, hubo 3 fases principales de construcción. La primera fase tuvo lugar hacia el año 2800 a.C. Fue entonces cuando se hizo el terraplén y el foso circular. Se pusieron las piedras y los montículos denominado las 4 estaciones, así como la piedra talón en el camino de acceso. Los principales indicadores del Sol y la Luna se encontraban puestos. Además se hicieron 56 orificios conocidos como los círculos de Aubrey. La segunda fase tuvo lugar hacia el año 2100 a.C. Se erigieron 80 bloques de arenisca azul en un semicírculo o herradura. Estas piedras provenían de las montañas de Preseli, situadas a 320 kilómetros al sudoeste de Gales. Lo más probable es que las transportaron en balsas a lo largo de la costa galesa, entrando por Bristol a lo largo del río Avon. Luego serían llevadas por vía fluvial y terrestre hasta llegar sobre rodillos a la avenida de Stonehenge, donde se instalarían conformando 2 círculos. Se dice que 100 años más tarde, los bloques de arenisca azul fueron reordenados para ser sustituidos por piedras silíceas que forman actualmente un círculo y un semicírculo. Aparentemente, estas piedras se trajeron desde las colinas de Marlborough, a unos 30 kilómetros al norte. Algunas de estas últimas piedras llegaban a pesar hasta 26 toneladas. Su transporte era hecho a base de rodillos, sogas y palancas. La tercera fase tiene lugar hacia el año 1500 a.C., cuando las piedras azules fueron nuevamente retiradas para instalarse en sus posiciones actuales, en el interior del círculo, a la vez que se alzaba al frente de los trilitos la llamada piedra de altar, que fue acarreada desde el sur de Gales. Finalmente, hacia el año 1100 a.C., Stonehenge fue abandonado. Actualmente, en el llano cubierto de hierba de Salisbury, solo se conserva el 40% de la estructura, pero la majestuosidad de los 17 menhires o rocas paradas que quedan, coronadas con 6 dinteles, atraen a unos 850,000 visitantes al año. Partiendo de esa teoría, se puede llegar a otra hipótesis de cómo se creó Stonehenge. Las piedras de Stonehenge son tan grandes que se diría que fueron levantadas por una raza de gigantes desaparecidos después de los primeros tiempos. Una tradición relacionada a estos gigantes míticos con otro pueblo igualmente legendario, los hiperbóreos. En la mitología griega, los hiperbóreos, que adoraban al dios Apolo, habitaban en el extremo norte de Europa.
El historiador Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C., evoca incluso un sitio que podría ser Stonehenge. Hay en la isla un recinto de Apolo y un templo ilustre. Los encargados son llamados boreales. El dios Apolo visita la isla cada 19 años, período durante el cual las estrellas vuelven a estar en el mismo lugar en el cielo. De hecho, los hiperbóreos son probablemente los iberos, debido a que es en Portugal donde se encuentran las primeras alineaciones megalíticas. Una migración diseminó a este pueblo a lo largo de las costas, en el Golfo de Gascuña, en Bretaña, hasta Irlanda e Inglaterra, donde erigieron por primera vez un fantástico círculo de piedras. Pero con el pasar de los años, más hipótesis surgen, y también algunas de las que estaban desaparecen. Hemos hablado de investigaciones que se han realizado años atrás, pero las investigaciones continúan. Los arqueólogos dijeron: no hay misterio que dure miles de años, ni arqueólogo que lo soporte. A inicios del 2007, un grupo de arqueólogos descubrieron un asentamiento del Neolítico cercano a Stonehenge, de donde se presume venían sus constructores. El poblado llamado Durrington estaría formado por viviendas construidas hace 4.600 años arqueológicos. Hasta el momento se han excavado una decena de ellas, encontrando en sus suelos cantidades de huesos de cerdo y ganado, con lo que los expertos la relacionan con determinadas ceremonias fúnebres y festejos, sobre todo relacionados con el invierno. Este poblado habría formado, junto con Stonehenge, un mismo complejo religioso: Durrington para el invierno y Stonehenge para el verano. Sabemos muy poco sobre los pobladores de ese periodo, y este es el único asentamiento de este tamaño que hasta ahora hemos encontrado. Eso dijo a la BBC el profesor Julian Thomas, uno de los miembros del equipo arqueológico que llevó a cabo el descubrimiento, quien también mencionó que la importancia de este hallazgo es la relación tan cercana que tiene este sitio a los dos monumentos de Stonehenge, Durrington Walls y el propio Stonehenge. Los investigadores excavaron 8 casas en total en la zona de Durrington Walls, pero utilizando equipo de investigación geofísica han logrado identificar muchos otros probables asentamientos. De hecho, piensan que podría haber al menos 100 casas. Al momento de recrear el poblado, surgen datos como, por ejemplo, cada una de estas construcciones medía unos 5 metros cuadrados, estaban construidas con madera, tenían pisos de barro y una chimenea central. Estamos seguros de que aquí vinieron los arquitectos de Stonehenge, porque las casas fueron construidas en el mismo periodo, pero además los dos monumentos tenían avenidas que los conectaban con el río, y esto nos confirma que, en efecto, formaban parte de una sola estructura. En abril de 2008, el profesor Timothy Darville, responsable de la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Bournemouth, dijo otra teoría en torno al círculo de Stonehenge. Para él, fueron enterradas muchas personas muertas por enfermedades. En el centro se encontraban además 80 piedras azules, menhires cuyo color hizo creer que tenían virtudes terapéuticas. Stonehenge era un templo dedicado a la curación. Esa era la afirmación del profesor Darville. En Durrington Walls hemos encontrado mucha información sobre los rituales y costumbres de los pobladores, pero en Stonehenge no hemos hallado esa evidencia. Según los investigadores, ese contraste entre los dos monumentos demuestra que los pobladores miraban ambos sitios, uno de piedra
y otro de madera de forma muy distinta. Ambos sitios, según las investigaciones, eran complementarios. La última hipótesis conocida es que los arqueólogos creen que los pobladores de toda la región llegaban en números masivos para celebrar los festivales de invierno y se alojaban en esas casas. El propósito de Durrington Walls era celebrar la vida y depositar a los muertos en el río, desde donde, se creía, eran transportados al más allá. Y Stonehenge, mientras tanto, era un monumento conmemorativo y el lugar de descanso eterno para algunos difuntos. No puedo quejarme. Este 21 de junio será inolvidable. Es increíble cómo se ve desde aquí un verdadero solsticio. Me alegro que hayan conocido sobre este círculo de piedras, como muchos le llaman, pero ahora saben que es más que eso. Tiene mucha razón. Por un momento dejé de escuchar lo que usted estaba explicando. Vi unas aves sobrevolando sobre el círculo y luego me dio miedo ver esas rocas gigantes que guardan muchas cosas y que muchos han pasado por aquí, usándolas quién sabe cómo, pero me dio más temor el silencio en el que aún se conservan. Tratamos de conocer a Stonehenge, pero al parecer aún falta mucho por ver y encontrar para dar un veredicto final. Algunas preguntas se mantienen y también han surgido otras. ¿Para qué fin fue construido Stonehenge? ¿En realidad sirvió para rituales y ceremonias funerarias? ¿O sirvió para conocer las salidas y cambios de la luna y el sol? ¿En qué año realmente se construyó Stonehenge? Pero la pregunta más grande es, ¿quién o quiénes construyeron Stonehenge? Las investigaciones continúan tratando de dar respuesta a estas interrogantes, pero no finalizo con la pregunta de quién o quiénes lo construyeron, sino que ¿acaso tendrían alguna influencia en la construcción de Stonehenge los creadores de las estatuas de la isla de Pascua? Es probable que algún día nosotros o nuestras generaciones conozcan la respuesta. Cerramos el archivo de Stonehenge. Se despide de ustedes Cindy Torres. Será hasta la próxima, por supuesto, con más historias para explorar. Este fue tu programa Área 917. Te esperamos pronto con más casos por explorar.